Una definición muy importante para comprender el comportamiento de los circuitos eléctricos es identificar lo que se conoce como la resistencia eléctrica. Por definición, es la oposición que presenta un dispositivo al paso de la corriente eléctrica a través de él. Se simboliza por eh, este, esta R y su unidad de medida es el ohm. Esta resistencia la presentan inclusive los conductores. Cuando el conductor es muy delgado y fluye una gran cantidad o intenta fluir una gran cantidad de electrones a través de él, pues se calienta, y precisamente eso es lo que demuestra que se está oponiendo al paso de la corriente. Una de las resistencias que nosotros utilizamos mucho en casa, pues es aquella que se conecta a la corriente eléctrica y nosotros podemos calentar los alimentos o algo que nosotros queramos cambiar su temperatura. Incluso hay calentadores para dentro de la casa, como para el bebé. Y ese es uno de los ejemplos con los que estamos familiarizados como una resistencia. También se utilizan en el proceso de calentamiento del agua. Su unidad de medida, que es el ohm, también se puede simbolizar con una letra omega, con una letra omega. Posteriormente veremos cuando el valor de la resistencia es de más de 1, más de 2, más de 20 ohms, más de 1000 ohms, se utiliza este símbolo omega. Veamos ahora la definición de un circuito eléctrico, el cual se considera como la interconexión de dispositivos como fuentes de voltaje, conectores, resistencias, etc. Y juntos cumplen una función específica. Si colocamos un interruptor, un contacto eléctrico, e intentamos que se encienda una lámpara y no enciende, significa que nuestro circuito eléctrico, aunque esté interconectado, aunque haya interconexión de conductores, cables, fuentes de voltaje, pero si no realiza nuestra función, no es un circuito eléctrico. Recordaremos en la secundaria que el profesor nos pidió una, una batería, una batería, que aquí yo considero que es el signo positivo y aquí yo tengo el signo negativo. Nos pidió un interruptor, que aquí yo lo estoy simbolizando, y ahora hacemos un circuito de esta forma, en la cual teníamos nuestra lámpara y lo conectábamos más o menos de esta forma, ¿sí? Mi batería tenía un valor, una magnitud de voltaje, a lo mejor era de 1.5 volts, o una batería cuadrada que es de 9 volts, voy a suponer que es una de 9 volts, y al oprimir nuestro interruptor, la corriente eléctrica los electrones que están aquí almacenados en la batería comenzaban a fluir, porque el interruptor ya hacía contacto con este conductor y fluían a través de la lámpara, y lo que hacían era que a esta trayectoria de corriente que está en color rojo se le conoce como la corriente eléctrica. ¿Dónde está el voltaje? Pues en la fuente. ¿Y dónde está la resistencia? En la lámpara. Cuando oprimimos el botón, encendía y ya teníamos nuestra iluminación. Este es un ejemplo básico del circuito eléctrico. A partir de ahí se desprende lo que se conoce la ley de Ohm. ¿Para qué sirve la ley de Ohm? Sirve para calcular la magnitud de la corriente que fluye a través de un circuito eléctrico. La ley de Ohm establece lo siguiente, que la magnitud de la corriente eléctrica I que fluye a través de una resistencia R
es directamente proporcional al valor de la fuente de voltaje V e inversamente proporcional al valor de la resistencia R. ¿Qué me indica esto? Me indica lo siguiente, me indica que si yo tengo una fuente de voltaje y con conductores lo conecto a una resistencia R, va a fluir un valor de corriente eléctrica. Pero ¿cómo la puedo calcular? La puedo calcular precisamente utilizando esta fórmula. Dice que la corriente es igual al valor de la fuente de voltaje entre la resistencia. De esta manera nosotros podemos calcular la cantidad de corriente que fluye a través de este circuito resistivo. A esto se le conoce como un circuito eléctrico resistivo. Vamos a calcular, dando valores de fuentes de voltaje y de resistencia, vamos a calcular la cantidad de corriente que fluye a través del circuito. En este ejemplo calcularemos la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través del circuito. Identificamos que mi fuente de voltaje es de 12 volts y mi resistencia es de 100 ohms. Entonces, lo que no conocemos es el valor de la corriente eléctrica. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, cuando nuestro interruptor lo cerramos, va a fluir la corriente eléctrica a través del conductor, llega a la resistencia y va a regresar a la batería. En este caso es una batería de 12 volts. Entonces, usando la ley de Ohm, dice que la magnitud de la corriente eléctrica es directamente proporcional a la magnitud de la fuente de voltaje V e inversamente proporcional al valor de la resistencia R. Entonces, el valor de la corriente va a estar determinado por la fuente de voltaje, que es 12 volts, entre el valor de la resistencia, que es de 100 ohms. Por lo tanto, el valor de la corriente, si hacemos nuestra división, va a ser igual a 0.12 amperes. Esa es la unidad de medida de la corriente eléctrica. Para comprender el enunciado de la ley de Ohm, vamos a aumentar el valor de la fuente de voltaje a 48 y vamos a calcular el valor de la corriente. Dice que la corriente ahora va a ser igual a 48 volts entre 100 ohms. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a 0.48 amperes. Ahora lo abreviamos un poquito. Si vemos el valor anterior, que era de 0.12 amperes, ahora la corriente aumentó. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje también aumentó. Cuando hablamos de que es directamente proporcional a la fuente de voltaje, significa que si la fuente de voltaje aumenta, la corriente también aumenta. Ahora regresemos a nuestro ejercicio inicial. ¿De cuánto era mi fuente de voltaje? Era de 12. Voy a regresar a ese valor, a el valor de 12. Y mi resistencia la voy a aumentar. Ahora va a ser 1000. No significa que solamente estos valores puedas encontrar, simplemente para que veas la proporcionalidad. Ahora vamos a encontrar la corriente eléctrica y dice que con estos valores la corriente va a ser igual a 12 volts, mi valor original, entre 1000 ohms. Esto es igual a ¿cuánto? 12 volts entre 1000 ohms es igual a 0.012. ¿0.12 qué? 0.12 amperes. Como puedes ver, estos dos resultados me ayudan a identificar lo siguiente, que si la fuente de voltaje aumenta, la corriente aumenta. Pero si la resistencia aumenta, la corriente disminuye. Eso es lo que me indica su enunciado.
que la corriente es directamente proporcional al valor de la fuente de voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Si la fuente de voltaje aumenta, la corriente aumenta. Si la resistencia aumenta, la corriente disminuye.